Llegó el momento, vamos a recibir, ahora sí, damas y caballeros, para hablar de El que nos salta es un inglés, Malvinas y el fútbol. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Ezequiel Fernández Moore. Adelante, bienvenido. ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. ¿Vos qué tal? Yo bárbaro. Estuve ya este fin de semana leyendo tu libro. ¡Upa! Ya lo tengo y ya lo estuve leyendo. ¿Y? Menotti, el primero. Extraordinario. Uy, qué Qué bueno. bien que escribís, hijo de... Corrí un riesgo, te pregunté al aire y... No, por supuesto, no. Y mira, sí. Una historia, por supuesto, interesantísima. Y el vínculo de entrada nomás en el libro, Sí. entre fútbol y política, ¿no? Que es histórico, los mundiales y la situación política de la Argentina, Menotti. Y yo algo que no recordaba, ahora vamos a hablar de Malvinas Sí. y el fútbol, algo que no recordaba, Hay un tramo ahí importante. de Malvinas, De Malvinas y el fútbol, y el sí, fútbol. que la selección argentina de fútbol juega un partido contra Polonia el 24 de marzo de 1976. El día del golpe a la noche, la selección argentina juega al fútbol. Es decir, se suspendía todo en un país, su primer día de golpe de Estado, menos el fútbol, ¿no? Es muy impresionante eso. Cuando, claro, yo ya obviamente lo sabía eso. Lo que no sabía era que el periodista que le avisa al flaco hay golpe de Estado en la Argentina era José María Muñoz. Y José María Muñoz fue como un propagandista de la dictadura. Sí, claro. Y José María Muñoz, ¿sabés de dónde venía? ¿De visitar qué? Auschwitz. Claro. Venía del campo de concentración de Auschwitz. Era como que, y le avisa, che, hay golpe de Estado en la Argentina. ¿Viste cuando alguien viene del futuro, más o menos? Claro. Bueno, esa sensación me produjo a mí. Fernando Niembro también, eran periodistas cubriendo la gira de la selección argentina, que estaba a 2 meses del Mundial. Claro. Y hacía una gira porque ¿viste? Menotti decía, che, hay que eliminarlo a los jugadores el trauma de la potencia física europea. Hay que jugar contra europeos. Y Menotti, siendo el técnico más politizado que tuvo la historia de la selección argentina, el Diego también fue técnico de la selección, pero Sí, Menotti sí. tenía una formación política previa, trayectoria Sí, política. sí. El Diego fue En el peronismo de joven, luego en la izquierda. Federación Juvenil Comunista también. Comunista, claro. El Diego fue puro instinto en un momento. Claro. Instintos acertados, afortunadamente. Sí. Sumamente político, Sí. pero de distintas formas y con distintas herramientas. Y pensaba también, ahora vamos a ir a Malvinas, pero como los mundiales, ¿no? Bueno, el del 78, Menotti, y en el del 74, mientras transcurre el mundial del 74, fallece Perón. Sí. Y la selección dice, nos volvemos. Nos volvemos, le quedaba un partido. Un partido inútil porque ya estaba afuera, ya estaba eliminada del Mundial la Claro. selección. Y era una selección que, esto también me enteró al hacer el libro, Menotti había tenido la oferta para dirigir a esa selección, del 74. Menotti Claro. venía de ser campeón argentino con Huracán con apenas 34 años de edad. Claro. Sí, impresionante. Es impresionante. Y claro, llegaba con todo un discurso nuevo, un discurso muy florido, no era habitual, era un filósofo en un mundo de peluqueros, dijo alguien una vez. Sí. Y llegaba con todo su discurso de la nuestra, aparte. Claro. Cualquiera puede jugar como nosotros y ser campeón como nosotros. Y con ese título del Huracán no había salido campeón nunca en el profesionalismo. En el 28 había sido su último título, era amateur del fútbol argentino. Entonces lo saca por primera vez en la era a un equipo que no garpaba todo. Y aparte es campeón brillante. Tiene una primera rueda de 62 goles. Claro. Es extraordinario. ¿Cómo es? ¿Viste las 3G? Gustar, ganar, golear. Las famosas 3G. Sí. Las famosas, cumplió con esas famosas 3G. Lo llaman a la selección 3 meses antes del 74 y él dice, esto es una locura. No. Pero ya su cabecita comienza a trabajar, porque 3 meses después del fracaso, del fiasco, fue un fiasco el 74, Argentina se va eliminada por Holanda 4-0. 4-0, claro. Y al 70 ni siquiera había clasificado. Claro. Con lo cual, está bien, se juega en la Argentina, somos los mejores del mundo, pero el 70 no lo jugamos, el 74 nos goleó 4-0 Holanda. Claro. ¿Dónde está que somos los mejores del mundo? Porque jugamos en Argentina, vamos a ser los mejores. Y bueno, en el 78 Argentina lo fue, en medio del peor tiempo. Claro, vos me decías, ¿qué le toca a Menotti? Justo el técnico de izquierda, más politizado, le toca ser campeón con Videla. Sí. ¿Cómo es ser campeón con Videla? Para mí ese fue un gran interrogante de cómo es para esa cabeza de Menotti haber sido campeón con Videla. Algún día nos vamos a sentar y a charlar específicamente de claro, Menotti, del claro. libro, pero vayamos al, si se quiere, mundial siguiente, que es el del 82. ¿Qué 2 mundiales que le tocaron a Menotti ahí? Claro. Vos cubriste Yo cubrí los dos. Los dos. Cubrí los dos.
Yo no sé si lo conté. Cuando voy en el del 82, nunca me voy a olvidar. Mira, voy tomo el vuelo, saco la Olivetti Lettera 80 color verde. No había computadora, No, claro. no había todo eso, taca, 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 taca. Claro. Y yo dije, ¿cómo estoy yendo a un mundial en medio de una guerra? Mi país no está en guerra. ¿Cómo me mandan a cubrir? Yo iba por la agencia DIN, Diarios y Noticias. ¿Cómo me mandan a cubrir un mundial si el país está en guerra? Saqué una máquina y me puse a escribir ese sinsentido. Sí. Obviamente no se publicó nunca nada. Claro. Quedó para vos. Quedó para mí, quedó Lo recuerdo. como catarsis. Bueno, pero es que era una pregunta muy razonable. Obvio. Estoy yendo a cubrir un mundial y los muchachos están en Malvinas matándose. Yo había estado un poco antes en la plaza, había estado en las dos plazas, en la Sí. plaza de la protesta sindical, cubriendo, como periodistas nos mandaron a cubrir esa protesta en la plaza sindical, que hubo un muerto, y horas después la plaza de Galtieri. Claro. Las Malvinas son nuestras. Entonces esas dos plazas absolutamente contradictorias, una de protesta, la otra de festividad patriótica, me coinciden con el Mundial. Claro. Viste que un filósofo dijo alguna vez que el fútbol es una continuación de la guerra, pero por otros medios. Ujú. Bueno, aquí en el 82 convivieron fútbol y guerra. Claro. O sea, no hay metáfora posible. Y algo, bueno, en el avión ese mismo, los jugadores iban con una cartilla que le había dado la dictadura. Cómo tenían que declarar cuando les preguntaban sobre Malvinas. Valdano lo encara a Menotti y le dice, ¿qué hacemos con esto? Un guión tenían. Un guión. Claro. Un guión, ¿cómo declarar? ¿Qué hacemos con esto? Le dice Valdano a Menotti. Un Valdano de 20 y pico de años, 22 años. Y Menotti le dice, lo que le dicte su conciencia. Claro. Entonces, me acuerdo de Valdano me dijo, para el libro Valdano me dijo, el flaco tenía esas respuestas superadoras. Claro. Y bueno, y después, mira vos, para el libro, Valdano me dice, con el tiempo, aquí hago un salto en el tiempo Sí. absoluto, porque esa selección le fue mal. Era una selección que era mejor que la del 78. Porque era la campeona, los jugadores campeones, más Diego Maradona. Se sumaba el Diego. Nada menos. Claro. Ramón Díaz Claro. y Valdano. O sea, tenía un ataque de lujo. ¿Cómo no vas a ser otra vez campeón con esa selección? Y no le fue bien. Y no le fue bien. Y además, uno podía... Perdóname, ¿hasta dónde Sí. llega la Argentina en ese mundial? ¿Qué? Eran distintos los formatos. Era otro formato, Era ¿no? otro formato, Claro. entonces en la segunda fase ahí queda eliminada. Claro. Porque pierde con Italia y con Brasil. Y la verdad que fue una selección muy desenfocada. Estaba en un hotel que era un lujo. ¿Viste? Ahí me expliqué por qué razón Bilardo para el 86 le puso Alcatraz a la concentración de la selección en México, porque era Alcatraz, era una concentración muy precaria. Bueno, en el 82, ¿por qué Bilardo decidió algo tan opuesto? Porque esa selección del 82 concentró en un hotel de lujo, con vista al Mediterráneo extraordinaria, una piscina hermosa, y Claro. a metros vos bajabas y había una playa europea. Claro. Es decir, una playa Estaba como de vacaciones, con la- minas en top completamente, Claro. para pibes de veintitantos años que vivían en dictadura. Claro. Un jugador me dijo, no, estábamos al lado de un campo nudista, me dice. No era un campo, era una playa, pero para los ojos de un pibe argentino bajo Claro. dictadura, oye, era... Y la verdad que se dispersó esa selección. Y yo digo, che, pero ¿cómo entonces? Porque a mí me habían dicho los jugadores que perdieron por el drama de la guerra, porque la guerra los desenfocó, etc. Y después me encuentro que más o menos estaban un poco desconcentrados también Por porque otras cosas, claro. había ciertas tentaciones. Tengo una frase que me dijo el hijo de Grondona. Me dice, y mamá vio cosas que no estaban bien. En esa concentración. Me imagino, claro. Entonces yo digo, che, Era otro planeta. claro, pero no me coincide ese mamá vio cosas que no, con el drama de la guerra Claro. que los afectó. Y lo que Valdano me responde años después me pareció muy interesante. Me dijo, mira, cuando vamos los jugadores a un mundial somos el foco de atención de todos. Todo el mundo está con nosotros, nos mira, nos mima, somos los soldados de la patria, Claro. somos los héroes. Y acá no, acá había soldados en serio. Claro. Había héroes en serio. Y que encima humillados, hambreados, muertos de frío, muertos por las bombas de los aviones ingleses. O sea, esos eran los héroes en serio. Claro. No éramos nosotros. Entonces me dice Valdano, vos es que esto lo vi con perspectiva. Me parece que esa sensación nos jodió. Haber perdido nuestra cosa de primadona, nuestra Ujú. cosa de, che, el mundo me mira a mí, yo soy la vedette, miren mis plumas, miren qué lindo que soy y qué bien que juego. Claro. Bueno, el mundo no, Argentina no te miraba a vos, estaba en otra.
Y me pareció una muy interesante reflexión. A mí en general me gustan las cosas que intentan explicar los porqués, más allá de afirmar si tuvo bien o si tuvo mal. Y esa reflexión de Valdano me pareció súper interesante, porque esa selección viaja en plena... Argentina debuta el 13, la rendición. Horas después es la rendición de Malvinas. Claro. El 13 con Argentina debuta con derrota contra Bélgica, Argentina. Y horas después es la rendición. Tengo testimonios de soldados de trabajos anteriores, soldados que estaban en su pozo, hambreados, muertos de frío, escuchando bombas, casi combates cuerpo a cuerpo y queriendo ver si lograban sintonizar una radio. Para escuchar el partido. Porque estaba jugando Argentina con Bélgica. Querían escuchar el partido. No, Claro. es impresionante. Estaban ahí al límite de la muerte en las islas, Al tratando de límite. sintonizar cómo le iba a la selección. Otro soldado, Roberto Herzer, me acuerdo que en el casino, en un lugar de oficiales, donde Sí. estaba las altas jerarquías militares, etcétera, lo hicieron quedarse abajo de una mesa, porque caían las bombas, abajo de una mesa, moviendo la antenita de la radio, que sintonizara el partido para que los jerarcas escuchaban cómo iba Argentina en el Mundial. Impresionante. Es muy impresionante eso. Y si querés paso al tema que a mí me parece, porque toda la narrativa de Malvinas está más o menos contada. A mí un tema que me interesó siempre, este mismo fin de semana, escuchamos en todas las canchas, viste que homenajearon a héroes Malvinas. Y entonces, ¿qué se escucha? ¿Cuál es el clásico? El que nos salta es un inglés. El que no salta es un inglés. El que no salta es un inglés. Había una etapa en la que el clásico era Maradó, ¿te acuerdas? Claro. El negro Fontana Rosa tenía algo extraordinario. El negro decía que era tal himno Maradona que se había convertido en un himno de protesta. Estábamos y no, Maradó. Entonces, ¿qué yo? No te llegaba el ascensor, estabas en el 8º piso y empezabas Maradó, a que te llegara. El negro parodiaba con eso. Bueno, Claro. el que no salta es un inglés se convirtió en un himno. Y se convirtió en un himno cuando Argentina jugaba con Albania, qué sé yo, no importaba. Sí, no importaba contra quién, No sí. importaba el rival, no importa el recital. Claro. En recitales, Sí. el que no salta es un inglés, es otro clásico, es otro himno. Y vos sabés que le pregunté a amigos, a colegas che, el que no salta, ¿también se canta en otros países? Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo, el que no salta es militar, lo cantábamos con la dictadura ya cuando se podía cantar. Claro. Ya ¿No? sobre el final, digamos. Es más, hay una historia, Mundial de Voleibol en Buenos Aires, yo me acuerdo, estaba cubriendo, anuncian a Lacoste era la bota militar dentro del deporte, era un contraalmirante, poderosísimo. Había sido como el capo del Mundial 78. Y lo anuncia el altavoz, está presente el contraalmirante Lacoste. Un hombre de macera. Hombre de macera. Y se empieza a escuchar, se va a acabar la dictadura. Y empiezan, el que nos salta, militar. Y yo estaba en el pupitre de prensa y empezamos a saltar también los periodistas. Claro. Una maravilla. Era la primera vez que escuchaba en un recinto cerrado, se va a acabar y el que nos salta. Hay una historia también, los jugadores estaban entrenándose debajo de la estructura de la cancha, en el Luna Park, y escuchaban. Claro. Y veían que el estadio Se estaba la movía. gente. Entonces, como ellos tenían que saltar para calentar, También aprovecharon a saltar. el que no salta, aparte jugadores con cabeza muy piola, muchos de ellos, Claro. me lo contaban después, no se podía creer. Fue un momento de gloria ese, ¿eh? Sí. Porque era un momento en el que comenzabas a ver un poquito de luz, decís, se abrió una ventana, loco. Estos tipos se van a ir. O sea, se van a ir. Se va a acabar. Se va a acabar. Entonces, la verdad, yo recuerdo recitales de Charlie, ese Mundial de Vóley, donde se podía ya comenzar a cantar eso. Momento único, te aseguro que momento único. ¿Y se canta en otros lugares del mundo? Sí. Después en el 78, ¿cuál era el se va a saltar? El que nos salta es un holandés. Claro. No Sí, un inglés. En el Mundial se cantaba el que nos salta es holandés. Sí. Y de ahí se hizo muy fuerte el que nos salta. Pero yo de pibe, en la cancha recuerdo que cantábamos el que nos salta es un botón. Llegaba la policía, vos veías que llegaba la policía, el que nos salta es un botón. Empezábamos Claro. todos a cantar ahí, ¿no? En el 78 ya es el que nos salta es holandés. Claro. Y si bien el vínculo del deporte argentino con el deporte británico es histórico, es más, el fútbol nace aquí nace de un escocés, en realidad, no de un inglés, Watson Houghton. Es más, una vez investigando en Escocia la vida de Watson Houghton, me pregunta al escocés, ¿por qué están tan interesados en Watson Houghton? Es el padre del fútbol argentino. Y el escocés, los escoceses no quieren mucho a Inglaterra, el escocés me responde, qué hermoso tener que ver con la mano de Dios. Claro. Felices. El escocés feliz que estaba con esa situación. Claro. Y bueno, entonces yo digo, ¿por qué hay que saltar? ¿Será solo nuestro esto?
Entonces pregunté en distintas, le pregunté a un chileno, por ejemplo, a un colega chileno, y el chileno me dice, no, aquí el que nos salta es un momio es la derecha dura. En Chile, ¿no? Entonces el que nos salta es momio, el que nos salta es un momio, cantan los chilenos. En Uruguay se canta menos, es más argentino, me dicen los uruguayos. Pero si querés, por ejemplo, vemos algún video que no es solo deportivo, no es solo futbolero, y si, no, vemos, mira, aquí... ¿Llegás a entender qué dicen? ¿El que nos salta es musulmán? El que nos salta es la derecha dura de Italia. Claro. ¿Quién nos salta musulmano es? Esa una. Aquí... ¿Qué dicen aquí? El que nos salta es comunista. O sea, la derecha dura le gusta cantar acá. Este es un partido del Milan. Milan Inter. Chi nos salta Nerazzurro el que nos salta es de Inter. Claro. San Siro. O sea que, ¿viste cuando decimos que nos parecemos tanto a los italianos? Bueno, ahí tenés un punto. Y mira, Esto es Alemania. esto es Alemania, pero viste que el canto suena muy bajo. Y la verdad, son los del Borussia cantando que no, los que no saltan son de Schalke. Claro. El Borussia Dortmund, claro. El Borussia Dortmund, sí. Es más, como me dice el alemán, no, bueno, somos alemanes, me dice él, quitándole un poquito de peso a la situación, pues no es que lo canten de modo muy amplio, muy festivo, pero lo cantan también. Bueno, materia prima de exportación, digamos. Materias primas de exportación. Claro. El fútbol no fue, obvio, convivió el Mundial, nada menos. Con la guerra sí fue fuerte. Pero, por ejemplo, el 2 de abril, el 3 de abril, los Pumas, la selección de rugby de Argentina, tenía un disfraz que se llamaba Sudamérica 15 cuando iba a jugar a Sudáfrica, porque violaba el embargo contra el apartheid sudafricano. Entonces se disfrazaba como Sudamérica 15. Bueno, y conquistan un histórico triunfo, 21-12 le ganan a Sudáfrica, 21 tantos de Hugo Porta, el 3 de abril. Está corriendo la Rauri en Inglaterra. Osvaldo Ardiles, está jugando semifinal y finales de la Copa Inglesa con el Tottenham. Ardiles era un capo en el fútbol inglés, era un ídolo absoluto del Tottenham. Y Ardiles dice textual, mi mundo se colapsó. Claro. A partir de la... Ardiles tenía un primo aviador que falleció en la guerra. Su avión fue derribado por un caza inglés. Mientras él jugaba al fútbol en Inglaterra. Es muy impresionante. Es fuerte, ¿no? Claro. Es muy impresionante. Y esa concentración, yo recuerdo, los periodistas italianos iban felices a la concentración argentina. ¿Por qué? Porque tenían, no, ustedes tienen jugadores que hablan. Entonces decían que ellos decían, Valdano es el intelectual de sinistra, decían de ustedes, el intelectual de izquierda. Y decían que Ardiles y Patricio Hernández, intelectuales de destra, decían de derecha. Claro. Ardiles, que se lo dije a Ardiles una vez, y Ardiles me dice que con el tiempo él cambió, porque fue a jugar, cuando va a jugar a Inglaterra, él se afilia a Amnesty International y comprende el horror de la dictadura, y su discurso de somos derechos humanos, él mismo lo fue atenuando. Claro. Sí. Y la relación, bueno, por supuesto, Malvinas Fútbol tiene su clímax en el Diego. En el Diego. Otra vez, siempre el Diego. El Diego otra vez. Mundial 86 y esos 2 goles a Inglaterra, ¿no? Como mi memoria es mala, me lo anoté. Mirá, aparte yo soy todo papelito. Sí. 52 metros. A ver si te va diciendo algo esto. 52 metros, 44 pasos. 10,6 segundos. 14,4 kilómetros por hora. Esa era la velocidad. 12 toques con la pierna izquierda. 5 ingleses en el camino. 114.000 personas en el Azteca. El gol del siglo. El Diego. Iba desparramando ingleses. Y el gol con la mano también, ¿no? Sí, bueno, Diego dice que él, como no se jacta más del gol con la mano que de ese otro. Bueno, porque hay algo ahí de... También, ¿viste? Sí, meter la manito en la cartera a los ingleses. Sí, claro. Nos chorearon la Malvinas, le choreamos algo. Claro. Pero además el gol más genial de la historia de los tiempos del fútbol y la trampa más extraordinaria a ojos de todo el mundo, era una diferencia entre uno y otro de 5 minutos. Sí, 5 minutos. Porque el Diego, entre un gol y otro pasan 5 minutos. Yo creo que el Diego era tan orgulloso. Dijo, yo no voy a pasar a la historia como estafador.
Claro. O sea, artista, estafador y artista, pues lo hice Claro. ante, no sé, 80.000 personas y no se dieron cuenta. El único que no lo vio fue el árbitro. Y en línea, en línea. Ahí- Pero después encima va y hace el mejor gol de la historia de los Yo tiempos. creo que al Diego le dio vergüenza. Dijo, no, yo voy a. Ahora voy a jugar en serio, ahora van a ver, dice. Y hace el desparramo de los 52 metros, etcétera, etcétera. Claro. Y vos sabés que ahí, si querés, con esto cierras, pero el Diego, ahí la superficialidad, la tontera a veces del relato deportivo y toda esta cosa simplificadora, es como que nuestra venganza de Malvinas. Sí, sí, sí. Y a mí me espantaba esto, che, murieron 600 en la guerra, todos los suicidados Los que después, se mataron después, los suicidios claro. después, no es serio comparar esto con la guerra, etcétera, etcétera. Hasta que hablas con soldados. Claro, Y hablas con soldados y te dicen, sí, el Diego nos vengó. claro. El fútbol, obvio que no vamos a. Solo un borracho como Galtieri podía creer que íbamos a ganar esa guerra. Pues es imposible que le ganemos a las potencias aliadas encima. En cambio, en el fútbol sí es posible. Claro. En el fútbol sí te vamos a ganar. Y entonces, ¿cómo no sentir algo de, no? Yo era muy crítico con esas comparaciones, esos juegos comparativos, y al final dije, che, Sí, tiene sí. un sentido. Sí, de hecho, en la previa del partido también los jugadores, ¿no?, hablaban, y creo que el propio Diego, ¿no? Hay anécdotas de, che, no tomemos este partido como una revancha de la guerra, ¿no? Tratando Ahora, de quitarle ese peso. Me acuerdo que decía, creo que era Valdano, lo entrevistaban los periodistas, y Valdano creo que era el que decía, la Thatcher no es Robson, que era el técnico inglés, y Bilardo no es Galtieri. Es decir, no confundamos, decía. Y entonces los tipos felices con esa. Y cuando terminaba eso, Valdano decía, sí, pero las Malvinas son argentinas, le decía. Claro. Ezequiel Fernández Moore, Fútbol y Malvinas. El que nos salta es un inglés. Siempre es un gusto escucharlo a ese. Y está este libro, ya llegando a todas las librerías, de Penguin. Acá lo tienen. Menotti, el primero, yo ya lo empecé a leer. Y tiene mucho de esto, mucho de la historia de los mundiales y la política y los traumas también de nuestra historia y cómo se vincula el fútbol con eso, bueno, y Menotti en particular. Y un tipo que yo intenté simplificarlo con eso, refundó la selección argentina. Es que sin duda, claro, sin duda. Sí. Y ya nos vamos a dedicar algún lunes a charlar sobre este libro y sobre Menotti, que es un personaje extraordinario. Será un placer. Y que merecía este libro de Ezequiel Fernández Moore, que ya lo consiguen ya en todas las librerías. Un placer, viejo, gracias. Lo mismo, Mati. Un Abrazo, gustazo. gracias. Ya estamos en el final de Circo Freak, ya llega El Hijo Creer con Flor Halfon. La hemos pasado bien hoy, ¿no? ¿Cómo estuvieron? ¿Bien? ¿La pasaron lindo, chicos? Bien, linda mesa hoy, un poquito de todo, furbo, cositas. Pasamos los 4.000 socios de gelatina en el horario de Circo Freak. Faltaban 4 igual pero bueno. Y bueno, fue acá. Así que ya se quedan acá con Flor Halfon, con El Hijo Creer. Mañana mesa de Malvinas también. Vamos a seguir hablando de estos temas, entre otras cosas, por supuesto, como cada mañana, acá para arrancar el día en gelatina. Gracias por estar ahí, un abrazo grande. Adiós.